Esto, pues lo que os decía, creo que es importante que sepamos qué debe tener en mente un médico de atención primaria para mandar a un enfermo al hospital porque piense que tiene una patología inflamatoria, y afortunadamente son enfermos que tienen unos tratamientos muy efectivos y que cuanto antes se diagnostique y antes se trate, evitaremos que su vida pueda verse perjudicada. Y para ello pues contamos con la doctora Campos, que es una de las 6 personas que hacen ese esfuerzo en que intentemos mejorar la asistencia a nuestros pacientes, que nos va a comunicar lo que considere oportuno. Bueno, buenos días a todos. Esta es la última charla de esta mañana. Como ha comentado el doctor Calvo, pues bueno, es un poquito como un repaso de algunas cositas generales y sobre todo pues para mejorar también la relación entre vosotros y nosotros, ¿no? Entonces, el término artritis, como sabéis, deriva del griego artros, que significa articulación, y del sufijo itis, inflamación. Entonces, la artritis es inflamación de una articulación, sin más. La artritis va a provocar dolor y rigidez y puede afectar a personas de cualquier edad. La monoartritis es la inflamación que afecta a una sola articulación. Tendremos unos signos flogóticos característicos: dolor, calor, enrojecimiento y también impotencia funcional, limitación de la movilidad. Es importante a la hora de orientar el diagnóstico el tiempo de evolución. Hablamos de artritis agudas si duran menos de 6 semanas y crónicas si su duración es superior a 6 semanas. Lo que sí que es importante es que casi todas las artritis inflamatorias, o sea, ARs, lupus, etcétera, pueden comenzar con una monoartritis. Por lo tanto, las causas muchas veces se solapan. Como ya os he comentado durante la mañana, pues es muy importante la anamnesis, la historia clínica, valorar antecedentes y desencadenantes. La forma de inicio nos puede orientar, pues por ejemplo, si se trata de una artritis brusca, puede ser por un proceso traumático. Si es de horas o días, nos puede orientar a una microcristalina o infecciosa, y generalmente ya si son semanas o meses suelen ser procesos inflamatorios ya crónicos. El tipo de dolor, muy importante, intentar diferenciar si el dolor es mecánico o inflamatorio. Como sabéis, el dolor inflamatorio es el que aparece con el reposo, pero con el reposo y mejora con el ejercicio. Y también valorar la presencia de otros síntomas, pues fiebre, problemas oculares, etcétera, que todo esto nos puede orientar a la hora de llegar a un diagnóstico. La exploración física, lógicamente, importantísima. Una exploración general para detectar posibles alteraciones cutáneas, oculares, etcétera, y lógicamente exploración de la articulación afectada, en este caso que estamos hablando de una monoartritis. En cuanto a las exploraciones complementarias, la analítica básica quizá en estos casos va a dar menos información. Lógicamente, pues bueno, realizar un hemograma y bioquímica, sí que podremos encontrar reactantes de fase aguda elevados, y ya en las formas más crónicas, la parte inmunológica, pues realizar un factor reumatoide, autoanticuerpos, etc. Y cultivos también en los casos en los que se considere que se deben hacer. Muy importante el análisis del líquido sinovial en articulaciones que sean accesibles. Nosotros realizamos una artrocentesis y de ahí pues se analiza el líquido. Se realiza un frecuente fórmula, gramo y cultivo, y valoramos también la presencia de cristales. En cuanto a la radiología simple, en las formas muy agudas realmente va a dar poca información. Como mucho podremos ver un aumento de partes blandas, pero si es una artritis de pocas horas o de pocos días, lógicamente en la placa no vamos a ver nada aún. La ecografía sí que puede ser de utilidad porque objetivaremos que hay derrame, que hay inflamación, y la resonancia quizá ya es más de interés, pero en casos crónicos, porque nos puede añadir información. Aquí vemos las principales entidades que pueden dar una monoartritis. Dentro de las agudas, pues destacar sobre todo las artritis por cristales, gota, condrocalcinosis, muy importante, las artritis infecciosas, las enfermedades reumáticas inflamatorias, como os he comentado, muchas de ellas pueden comenzar como una monoartritis.
y otras causas, artrosis, reumatosis, etc. Y dentro de las crónicas, pues también las artritis infecciosas, las enfermedades reumáticas inflamatorias y otras causas como sinovitis por cuerpo extraño. Entonces, en este caso, debería derivarse toda artritis de más de 4 semanas de duración, independientemente del diagnóstico de sospecha. Y, desde luego, lo que es de urgencia es la sospecha de una artritis séptica. Debe derivarse urgentemente. A veces se inicia un tratamiento empírico, que luego ya se aclarará, pero sí que es una urgencia. Vale, pasamos ahora a la poliartritis. La poliartritis es una inflamación que afecta a más de una articulación. Clásicamente se dividían en oligoartritis si se afectaban menos de 4 articulaciones o poliartritis si se afectaban 4 o más. Realmente esto en la práctica no es muy útil, ¿no? Así que hablamos de poliartritis si encontramos más de una articulación afectada. Las causas de poliartritis oligo, pues como veis son muchísimas y se solapan con las formas de monoartritis. Destacar pues lo que son todas las patologías de origen autoinmunes, polioartropatías, microcristales, las artritis infecciosas, las neoplasias pueden debutar también, puede ser un cuadro paraneoplásico, o sea que todo veis que hay un amplio espectro de patologías que pueden dar artritis. En cuanto a la aproximación, lógicamente lo mismo, siempre objetivar que tenemos una poliartritis, que hay una inflamación articular, una tumefacción, intentar aquilatar que se trate de un dolor inflamatorio y suelen acompañarse también de rigidez matutina, es muy típico, una rigidez matutina de por más de 1 hora de duración aproximadamente. Y luego hay datos en la historia que nos pueden orientar al diagnóstico. Por ejemplo, pues el patrón de afectación y la evolución. Hablamos de artritis agudas y son de menos de 6 semanas de evolución, pues por ejemplo las infecciones, por cristales o paraneoplásicas, y las crónicas serían ya de más de 6 semanas de evolución. Generalmente todas las formas reumáticas inflamatorias ya entrarían en este grupo. El curso seguido por la artritis también nos puede orientar. Como sabéis, pues hay lo más típico, tenemos pues un curso aditivo, que es el típico de la artritis reumatoide, comienza por una articulación, luego se suma otra, van sumándose. Entonces es lo típico de las artritis reumatoides, lupus, psoriásicas. El curso intermitente, episódico, pues es muy típico de las artropatías por cristales, de la gota, de un reumatismo palindrómico. Y luego el ritmo migratorio es más típico, pues por ejemplo, de las infecciones, las artritis reactivas. Todos estos datos pues, nos pueden orientar, ¿no?, a la hora de hacer la historia. Respecto a la edad y el sexo del paciente también nos puede orientar. Por ejemplo, pues mujeres jóvenes, pensar en autoinmunes como los lupus, infecciones por parvovirus. En los varones jóvenes, tener muy al tanto las espondiloartropatías, pueden comenzar como una artritis periférica. En mujeres de edad media, las artritis reumatoides. Y pacientes de edad avanzada, pues por ejemplo las polimialgias, como os ha comentado, condrocarcinosis, etc. Y en pacientes sexualmente activos, las artritis también asociadas a enfermedades de transmisión sexual. Tener en cuenta también siempre a la hora de la anamnesis, pues los antecedentes. En las artritis reactivas, como sabéis, puede haber habido una infección hace un mes antes de que se haya producido el proceso, entonces todo eso es importante también tenerlo en cuenta. Y si aparecen otros síntomas asociados, pues síntomas oculares, cutáneos, cuadro constitucional, etc. En la exploración, lógicamente, valorar el aparato locomotor, o sea, confirmar la presencia de sinovitis en varias articulaciones, valorar si hay lesiones en la piel, en las mucosas y, lógicamente, también pues, una exploración general. Respecto a las exploraciones complementarias, pues similar a la monoartritis, lógicamente, una analítica básica, el análisis de líquido sinovial en articulaciones accesibles. Respecto a la radiología, pues realizar placas de las articulaciones afectadas, recordar siempre bilaterales, que si alguien empieza con un dolor en una mano, hay que hacer placa de las dos manos, porque a veces puede haber hallazgos que aparezcan
fisiológicos, ¿no? de cada persona. Entonces, placas bilaterales siempre de las articulaciones dobles y también una placa de tórax. Y la ecografía y la resonancia pues también pueden ser de ayuda. Entonces, ¿qué actitud tomar? Pues en toda poliartritis, desde luego, debe valorarse la derivación a reumatología, no segundo nivel asistencial. Y, como en la monoartritis, derivación de urgencia si se sospecha una etiología infecciosa. En este punto, pues destacar sobre todo la importancia del diagnóstico precoz. Si sospecháis que estáis ante una artritis reumatoide, un paciente con una posible artritis reumatoide de inicio, debe ser derivado de forma preferente, ya que es muy importante el tratamiento precoz. Esto ha cambiado la evolución y la capacidad funcional de los pacientes. Entonces, a propósito de esto, recordaros este estudio, el SERAC, que participasteis con nosotros, consistía en remitir a reumatología de forma preferente para realizar un diagnóstico y tratamiento precoz de la artritis de inicio a cualquier paciente que presentara alguno de los siguientes síntomas durante más de 4 semanas y menos de un año. Que si recordáis era pues, dolor a la palpación, articulaciones metacarpofalángicas y o carpos, tumefacción en 2 o más articulaciones o rigidez matutina de más de 30 minutos de duración. Vale, vamos a pasar ahora a la lumbalgia. Como sabéis, es una de las patologías más frecuentes en la consulta. La prevalencia en España es un 14% y hasta un 80% de la población va a presentar en algún momento un episodio de lumbalgia. Esto, lógicamente, pues, supone un alto coste económico en consumo de recursos sanitarios y también una causa importante de bajas laborales. Es la primera causa de incapacidad laboral en menores de 45 años. El 90% de los casos de lumbalgia son secundarias a alteraciones mecánicas de las estructuras vertebrales o musculares no definidas. Por lo tanto, estamos hablando de lumbalgias mecánicas inespecíficas. En cuanto a la anamnesis, pues hay que valorar lógicamente también la duración, si son agudas, crónicas, cómo ha comenzado, las características evolutivas y sobre todo intentar diferenciar si se trata de una lumbalgia mecánica o de una lumbalgia inflamatoria. Realmente esto a veces no es tan fácil porque los pacientes lo que te cuentan es una clínica mixta, es difícil diferenciarlos, ¿no? En general, la lumbalgia mecánica se va a desencadenar con los movimientos y las posturas y puede producir rigidez, pero generalmente es de pocos minutos y tras un reposo prolongado. En cambio, la lumbalgia inflamatoria mejora con la actividad y empeora con el reposo, que son las características principales. Se acompaña también de rigidez matutina prolongada, generalmente más de 45 minutos, una hora. Y vemos las principales diferencias entre la lumbalgia mecánica e inflamatoria, como os he comentado las características de la inflamatoria. Destacar que generalmente suele iniciarse en personas menores de 45 años, con predominio en varones, y también es muy característico que interfiera el sueño. Son las preguntas que sí que podemos hacer a los pacientes para intentar orientar un poquito el diagnóstico. En cuanto a la exploración física, pues hay que realizar una inspección postural, ver si existe dolor a la presión, el rango de movilidad y pues una exploración neurológica básica por si vemos que hay algún hallazgo, algún signo de alarma. Como he comentado, el 90% de las lumbalgias van a ser lumbalgias mecánicas inespecíficas. Solo un 10% tendrán otras causas, pues por ejemplo artrosis, listesis, fracturas, infecciones, tumores, y entre este grupo también destacamos las espondiloartropatías. Sí que tener en cuenta datos de alarma ante un dolor lumbar, que nos pueden, pues que normalmente van a ser casos que hay que derivar de forma preferente o incluso urgencias. O sea, pacientes que han tenido antecedentes traumáticos, que haya un cuadro constitucional en gente con neoplasias, fiebre, un cambio en el ritmo del dolor, acompañado a lo mejor de fiebre, de cuadro constitucional y sobre todo si hay alteraciones neurológicas. Hay que tomar decisiones rápidas. Aquí vemos los diagnósticos más frecuentes de lumbalgias, pero destacar que si estamos o creemos que tenemos una lumbalgia inflamatoria y no hay otros signos de alarma, el diagnóstico principal que debemos tener en cuenta es el de una posible espondiloartritis.
cuanto a las espondiloartritis, son patologías que lo típico es que empiecen, son pacientes jóvenes, menores de 45 años. Es muy típico que veamos a alguien en la consulta y que a lo mejor ha tenido episodios de lumbalgia cuando tenía 20 años, pero luego pasaron y no le dan más importancia. Se caracterizan por presentar una lumbalgia crónica inflamatoria, tienen predilección por el esqueleto axial y si hay afectación periférica generalmente es asimétrica, y también es característica la presencia de HLA-B27. El concepto actual de espondiloartritis pues engloba muchas patologías, como vemos aquí. Vale, entonces, el problema principal de las espondiloartritis es el diagnóstico precoz. Si recordáis los criterios de Nueva York clásicos, los de 1984, para decir que había una espondiloartritis teníamos que ver ya una sacroileitis radiológica. La sacroileitis radiológica grado 3-4, lo que supone muchos años de evolución, para que podamos ver ya una sacroileitis. Entonces, el concepto, la idea ha cambiado, hay que intentar un diagnóstico más precoz, para que no lleguemos a esos estadios. El diagnóstico es fundamentalmente clínico de las espondiloartritis, entonces sí que hay signos y síntomas que nos pueden hacer sospechar que estamos ante esta patología. O sea, pacientes jóvenes que tengan lumbalgia inflamatoria, que tengan artritis periféricas, entesitis o dactilitis. La lumbalgia inflamatoria queda definida de esta forma por el grupo ASAS. El grupo ASAS es el grupo de estudio europeo en esta entidad, en las espondiloartropatías, y la propuesta que hace de criterios de dolor lumbar son los que vemos aquí. Edad al inicio menor de 40 a 45 años, inicio insidioso, mejora con el ejercicio, no mejora con el reposo y dolor nocturno, también muy característico. Entonces, se clasificaría como dolor lumbar inflamatorio si presentan al menos 4 de estos 5 parámetros. En el caso de que presenten artritis periféricas, es muy típico que sean oligoarticulares y sobre todo de miembros inferiores, una rodilla, un tobillo, es más característico. Muy típica también la entesitis en estas entidades. Es la inflamación, como sabéis, en las zonas de inserción de tendones, cápsula articular, ligamento fascia o un hueso. Son más frecuentes en miembros inferiores y muy característica por la afectación del tendón de Aquiles y de la fascia plantar. La dactilitis o dedón salchicha pues también es un característico de este grupo de patologías y consiste en la inflamación conjunta de articulación y tendón, pero la imagen es muy característica de los dedos en salchicha. En las espondiloartritis también pueden presentarse manifestaciones extraarticulares, muy típicas las uveitis, pero también puede haber psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, uretritis, etc. O sea que a la hora de la anamnesis hay que preguntar también siempre por estas entidades. Respecto al laboratorio, el aumento de velocidad o PCR es variable. Hay gente que sí que puede tener alteraciones y hay gente que no son específicos. En cuanto al B27, decir pues que... Aproximadamente el 5% de los individuos B27 positivos van a desarrollar espondiloartritis y ya en casos de espondiloartritis el 90% de pacientes sí que van a tener B27, pero en principio tampoco es necesario pedirlo de inicio porque no es diagnóstico por sí solo. En cuanto a la radiología, si vemos al paciente de forma precoz, realmente la placa nos va a dar poca información. Normalmente veremos ya la sacroileitis se ve clara pues, cuando son ya un grado 3-4, los otros son dudosos. Y si las placas son normales y sospechamos una espondiloartritis, hay que solicitar una resonancia. Entonces, como decía antes, lo que es importante en estos casos es el diagnóstico precoz.
Con las artritis reumatoides, pues hace años ya se insistió mucho en este tema, sobre todo también con la terapia biológica, pues todo eso ha cambiado y se intenta diagnosticar antes a los pacientes. En el caso de la espondiloartritis, pues la dificultad era la radiología. Entonces, hay pacientes con espondiloartropatía indiferenciada, que entran dentro de este grupo que llamamos indiferenciado, que tienen rasgos clínicos de espondiloartritis, pero aún no tienen criterios claros de una espondiloartritis definida. El problema en estos pacientes es que clínicamente pues, pueden tener un impacto muy importante, que les limite mucho su vida, su trabajo, etc. Además son gente joven también habitualmente, y el hecho de que no se considerase como una indiferenciada pues sí que puede tener repercusión a nivel terapéutico. Por esto el grupo ASAS pues ha desarrollado y validado unos criterios que permiten diagnosticar a los pacientes en estadios más precoces, o sea, pacientes que tienen lumbalgias crónicas inflamatorias de menos de 45 años y que aún no tienen sacroiliitis radiológica. Porque si tienen sacroiliitis radiológica ya lo tenemos muy claro. Han establecido dos grupos de criterios. Unos criterios para la espondiloartropatía axial, que lo importante sobre todo es la inclusión de la sacroileitis, pero no solo por placa, por radiología simple, sino también por resonancia, que es el punto así como más destacado. Y también han establecido unos criterios para las espondiloartritis periféricas. De todas formas, como siempre he recordado, los criterios son de clasificación, no son criterios diagnósticos. Y a propósito de estos, pues recordaros también el proyecto Esperanza, en el que muchos participasteis con nosotros, el concepto del estudio, patrocinado también por la Sociedad Española de Reumatología, era crear unidades para el manejo precoz de pacientes afectados por espondiloartropatía. Sobre todo el objetivo era la detección precoz. Estos eran los criterios de derivación que se proponían en el estudio, en el proyecto. Pacientes menores de 45 años con más de 3 meses de evolución de alguno de estos 3 síndromes, que presentaran lumbalgia inflamatoria con alguno de los siguientes, pues como insidioso, liquidez matutina, etc., o artritis asimétrica, u otros criterios de sospecha que incluyeran raquialgia o artralgias, más al menos alguno de estos criterios, pues que presentaran psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, uveitis, etc. Por lo tanto, en el caso de que sospechéis una espondiloartritis, pues cuando derivarlos, pues pacientes que tengan menos de 45 años y sospechéis que estéis ante una lumbalgia inflamatoria o que tengan otros signos, síntomas que estén sufriendo una espondiloartropatía, podéis realizar una analítica básica que incluya los reactantes de fase aguda y una radiografía de columna y sacroiliacas. Y si sospecháis una espondiloartritis, pues derivarlo. Como conclusiones, a grosso modo, pues en los casos en que tengáis una mono, poliartritis, las monoartritis de más de 4 semanas de duración, independientemente del diagnóstico de sospecha, se deberían derivar de urgencia, importantísimo, ante una sospecha de artritis séptica, porque puede destruirse la articulación si no se trata de forma precoz. Las poliartritis, pues también, como hemos visto en el proyecto SEDAP, que os he comentado antes. Y en cuanto a la lumbalgia inflamatoria, lo mismo. Si sospecháis una espondiloartritis, pues derivarlo también de forma precoz, porque se puede instaurar un tratamiento también rápido para intentar mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Esto era todo. Vamos a hacer 2 o 3 preguntitas rápidas que se os ocurran. ¿Quién empieza? Antes de que pregunte el doctor García por la salva. Entonces, Cristina, si antes nos planteábamos si podíamos tener dudas ante una sospecha de artritis de la temporal, si le ingresábamos y no le ingresábamos, has dicho 2 cosas donde es necesario ingresar al paciente. En la artritis séptica, ante la duda, es preferible iniciar un tratamiento empírico antibiótico, que si luego no es una artritis séptica, pues ya se quitará. Pero eso sí que es una urgencia, eso puede destruir la articulación, entonces hay que tratarlo lo antes posible. Y la segunda, referente a la columna.
signos de alarma, pues lógicamente pacientes que tienen, nos cuentan en la consulta pues que sus características de dolor han cambiado, pacientes con antecedentes de neoplasia y que de repente empiezan con una lumbalgia, con un bajo constitucional, fiebre. Es muy típico tener al tanto pues, gente que tiene una lumbalgia mecánica y de repente empieza con una lumbalgia inflamatoria acompañada de los síntomas, pues cuadro neurológico. Esos casos son para urgencias también. Esos son fundamentales, y nosotros también a los residentes que hacen guardias cuando pasan por nosotros siempre decimos que si un paciente va 2 veces por lumbalgia en una semana muertas, que mejor es que no lo ingrese, y si no es nada, pues se le da desbloqueado, por ejemplo. ¿Alguna pregunta? Pues vamos haciendo reflexiones. Lo que tenéis claro es que cuando hay una rodilla hinchada lo mandáis y nosotros pues lo vemos encantados. Pero a nivel de la columna es que es donde vemos el problema. Entonces fijaros que es muy sencillo. Si hay una lumbalgia inflamatoria en menor de 45 años, mandárnoslo. Si luego no es nada, pues ya lo devolveremos. Pero son enfermos que si no se sincroniza y podemos llegar al diagnóstico de espondiloartritis cuando ha pasado demasiado tiempo. O sea, eso, a ver qué dice la doctora Campos. El problema a veces es que son pacientes que pues, tienen un poco de recorrido circular, ¿no? Que a lo mejor han ido a rehabilitación, van a trauma y están ahí un poco enquistados en un circuito, ¿no? En un circuito. Entonces sí que pues, a veces o preguntar un poco, porque a lo mejor es gente más mayor y que sí que preguntándole un poco, pues, y cuando tenía 20 años tenía dolor, entonces sí que hay datos que le pueden orientar. Pero sí que es verdad que lo que decimos es que parece que nos llegan pocas lumbalgias inflamatorias para luego lo que... ¿Alguna pregunta por eso o no? De todas formas, como decía el doctor Rosas antes, yo ahora hablo del departamento nuestro, que soy de otro, no sé cómo está organizado, pero en todos los informes de alta no, de consulta en la policlínica, abajo tenéis la página web nuestra donde están los correos electrónicos. O sea que, aunque no tengamos demora, si mandáis un correo electrónico al médico que sea, con las dudas o los problemas que tengáis, o llaméis por teléfono, pero a veces es más difícil, quizás se solucionan las cosas antes, como a veces lo comentamos cuando hablamos entre nosotros. Y para eso está el correo electrónico, y tenéis en la página web nuestra todos los correos de los 6 médicos de la unidad, de la sección, del servicio.